Gogorazten dizuet, jasoko ditugun galdera guztiak, pasako dizkigula izlari eta erantzunak eskainiko ditugula gero gure webgunean eta horretarako daukagun prestatuta daukagun web horretan. Orain Jasone Zenozen txanda da. Jasone Zenoz Iruñan jaioa, ez eta bere bizitza profesionala kanpoan egin duen. Hezkuntza zientzitan katedraduna eta elebitasuna eta eleaniztasuna irakaskuntza eta bere ikerketa eremua. Gaurko hitzaldia izango da multilingüismo is the language en el aula. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrak eman nahi dizkiot hezkuntza sailari, gonbidapen honengatik. Me alegra muchísimo poder estar aquí y agradezco al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra porque me encuentro en casa, como ha dicho Alberto, soy pamplonica y con fuertes lazos familiares en Baztán y en Ulzama, aunque lleve ya muchos años viviendo en Donostia y trabajando en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Hoy voy a hablar sobre multilingüismo y translanguaging en el aula y antes de comenzar con el contenido voy a comentar dos palabras del título, multilingüismo, porque Joaquín ha hablado de plurilingüismo y yo utilizo multilingüismo también a nivel individual. Esto hay diferentes posiciones. Digamos que en los países más francófonos se utiliza mucho la distinción plurilingüismo-multilingüismo, que también lo hace el Consejo de Europa, mientras que la Comisión Europea habla de multilingüismo individual, multilingüismo social. Entonces hay diferentes maneras, pero que no choque que estoy utilizando multilingüismo para, digamos, el ámbito que Joaquín ha considerado que era plurilingüismo. Y luego la palabra translanguaging. ¿Cómo traducir la palabra translanguaging? Está en inglés. El problema que tiene es que la podríamos traducir en euskera, a veces se utiliza un poco el término, es un término relativamente nuevo como searriskuntza, pero en realidad, o translengua, pero no es translengua, es translenguar. Y entonces lo que nos pasa es, o searriskuntzatzen o algo así, ¿no? Entonces lo que nos pasa es que al ser verbo, en inglés es fácil porque le añades una ing, conjugas como quieres, con una s por ahí y ya está. Y en otras lenguas es un poco complicado, pero es la idea de que languaging que se está utilizando en inglés, que no es lo mismo que lengua, ¿no? Languaging, como hablar, activar lengua. Entonces lo he dejado así, pero por supuesto que cualquier sugerencia de traducción, este translenguar, que a veces se utiliza o se arriskunza o lo que sea, pero es el tema por el que lo he dejado así. Bien, me han pedido que haga la ponencia en castellano, tengo el PowerPoint en euskera, pero las preguntas pueden ser en euskera o castellano. Bien, lo que voy a hablar va a ser, en primer lugar, simplemente una pincelada sobre el multilingüismo en el siglo XXI, un poco las diferencias con situaciones anteriores, y después ya me voy a centrar en el modelo con el que trabajamos, que es el enfoque multilingüe, hablar también de translanguaging, de cómo lo aplicamos con euskera, castellano e inglés, en aulas, sobre todo lo hemos trabajado en quinto y sexto de educación primaria, y unas reflexiones finales. La idea que tengo aquí es un poco combinar lo que podría ser la investigación que se está realizando en multilingüismo hoy en día con la aplicación a nuestro contexto, partiendo de nuestro contexto y partiendo de la utilización de 3 o 4 lenguas en el currículum. Aunque hemos realizado la investigación sobre este tema, la estamos llevando a cabo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se puede aplicar a otros contextos, a otras lenguas y, por supuesto, a la situación en Navarra. Bien, entonces comenzamos un poco con lo que ocurre en el siglo XXI, simplemente un par de ideas. Una es que tenemos el plurilingüismo, multilingüismo por todas partes, o sea que tenemos mucho más multilingüismo que en épocas anteriores. Se está hablando también de superdiversidad, es uno de los términos
que se utiliza en el estudio del multilingüismo. Esto se debe a distintas causas, como se ha hablado también anteriormente, de lo que serían los movimientos de la población que se están dando, la expansión del inglés por todo el mundo y, por supuesto, el reconocimiento y el desarrollo de lenguas propias de los territorios. Lo que está pasando y lo que se está analizando es que tiene la situación del multilingüismo hoy en día es diferente de situaciones anteriores en las que, por ejemplo, las lenguas extranjeras se aprendían solamente por unos pocos y además eran igual en zonas, digamos, fronterizas que se aprendía más otra lengua. Hoy estamos llegando a una situación diferente. La expansión geográfica, por ejemplo, del inglés que se da hoy en día, no se ha dado tanta expansión geográfica y que afecte a tantos niveles sociales, a tantas profesiones como está ocurriendo hoy en día. Podemos tener casos como el latín. Podía haber una persona culta que comunicara en latín en distintos países europeos, pero es que ahora podemos también ir a China y podemos ir a Japón y podemos ir a muchos más sitios con inglés y además se considera cada vez más necesario en más profesiones, no solamente para profesores de inglés o personas que estén muy interesadas en la lengua y cultura inglesa. Esto hace que también se haya desarrollado muchísimo la investigación sobre multilingüismo en los últimos años. Estos son algunos ejemplos de libros, pero tenemos mucha más información sobre multilingüismo a los distintos niveles, tanto que ha comentado Joaquim Dot, que es a nivel tanto psicolingüístico como a nivel sociolingüístico y a nivel educativo. Bien. En Navarra la situación que tenemos es que el 100% de los alumnos está haciendo en algún momento en el currículum tanto castellano como inglés. En primaria, el 46,7% tiene además también euskera, bien como asignatura o lengua curricular, y en secundaria es algo menos 34%. Francés estamos en un 12%, un 38%, porque sabemos que es como optativa, ¿no? En secundaria es muy frecuente como asignatura optativa, y además tenemos las otras lenguas de casa, que no son ninguna de estas. Entonces estamos en una situación, bueno, vamos a ser positivos y vamos a decir que es una situación muy interesante desde el punto de vista del plurilingüismo, pero por supuesto tiene cierta dificultad en su gestión, pero tenemos la riqueza del multilingüismo con sus ventajas. Lo que pasa, y por donde voy a ir yo aquí ahora, es que normalmente lo que nos ha pasado en estas situaciones, porque también se han intensificado en los últimos años, pero no solamente es aquí, es en otras partes del mundo, es que se han adoptado tradicionalmente podríamos decir, una ideología muy monolingüe cuando estamos hablando del multilingüismo. Y esto quiere decir que muchas veces se ha tenido en cuenta solamente, esto es la clase, yo he trabajado en institutos de Navarra, en el Instituto de Estella y unas semanas también en el Instituto de Irubide, ¿no? La idea que yo tenía cuando daba clases en el instituto era siempre, aquí las otras lenguas no existen, estoy en clase de inglés. Entonces aquí ni una palabra en otra lengua, evita la traducción, eso era lo que se nos ha dicho, ¿no? Evitas la traducción, cada profesor, si es de una sola lengua mejor, las programaciones totalmente diferentes. Y esto es en lo que ahora nos estamos planteando como una diferencia porque vemos que tenemos más lenguas y que es necesario integrarlas. Bien, entonces vamos a ver un poco el modelo con el que trabajamos nosotros, que es lo que llamamos el enfoque multilingüe. Entonces, parte un poco, ya digo, en investigación hay muchas propuestas teóricas, se está hablando incluso como de un paradigma emergente que va en esta dirección, a distintas velocidades, algunos van más allá, como comentaré luego, que otros, pero es un poco como toda esta idea que hay un bilingüismo que tiene que ser más flexible, translingual, holístico, lo que trabajamos nosotros del enfoque multilingüe. Hay muchísimas publicaciones sobre este tema, pero os voy a explicar, podemos hablar también muchas horas, pero voy a explicaros un poco lo que utilizamos nosotros.
trabajamos en el enfoque multilingüe que tiene 3 dimensiones. Este es el modelo que estamos utilizando y que estamos aplicando después, como enseñaré en los ejemplos. Una es que los hablantes, el punto de partida es que los alumnos son hablantes multilingües. Podemos llamarlos también multilingües emergentes, pero multilingües. Otra es el repertorio completo, el repertorio total de lenguas y otro el contexto social. Entonces vamos a empezar un poco con lo que son hablantes multilingües. Esto quiere decir que utilizan distintas lenguas con distintos recursos en su comunicación. Aquí supongo que hay un número muy alto de euskaldunes también, pero por ejemplo nosotros cuando hemos preguntado a euskaldunes que también hablan inglés, ¿en qué lengua utilizas en estas actividades? Hemos visto que utilizan distintas lenguas para distintas actividades y algunas son en 2 o 3 lenguas, incluso en 3, pero hay algunas que solo son en una lengua, algunas de las actividades, y esto es lo que hace el hablante multilingüe. El hablante monolingüe utiliza una lengua para todas sus actividades. El hablante multilingüe está utilizando distintas lenguas en distintas actividades y algunas son en 2. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que la competencia multilingüe es dinámica y fluida. Yo cuando estudiaba Euskal Filología escribía mucho mejor en euskera que ahora, yo creo, porque ahora escribo sobre todo en inglés. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás, y pasa muchas veces, ¿no? Cuando tienes que escribir más en una lengua, pues practicas más. Y puedes recuperarlo, pero puedes escribir, es dinámica y además es fluida la competencia. Lo que vamos en contra es de la idea de que la referencia tiene que ser necesariamente el hablante nativo ideal, ese hablante nativo monolingüe, ideal que apenas, sí que existe, porque tenemos muchos monolingües, obviamente, pero que la sociedad monolingüe no existe, pero el hablante monolingüe sí existe, y que tenga que ser una especie de carretera que no acaba, ¿no? Eso es en lo que vamos en contra, ¿no? Y que es un fracaso no llegar al final de esa carretera, porque eso crea además en el alumnado, está creando una sensación de fracaso importante. Tampoco estamos de acuerdo con la idea de que el bilingüismo tenga que ser totalmente equilibrado, o sea, que sepamos lo mismo exactamente en todas las lenguas, porque no es la realidad, y sobre todo no es la realidad si tenemos no 2 lenguas, sino 3 o 4 lenguas. Entonces, lo que tenemos es, por una parte, tenemos euskera, castellano e inglés en las aulas, pero además sabemos que tenemos francés y tenemos también otras primeras lenguas. En este contexto tenemos que plantear otras posibilidades de trabajo que no sean solamente el pensar en que si no son hablantes nativos de cada una de las lenguas, estamos fracasando. Y además sabemos que son hablantes multilingües con sus características que son diferentes de las de un hablante monolingüe de una lengua. Pasando a la segunda dimensión del repertorio lingüístico completo, podríamos decir que tomamos en consideración todas las lenguas, pero sobre todo la idea fundamental aquí es que las lenguas se pueden reforzar unas a otras. Yo he trabajado desde hace, más de 25 años en la influencia del bilingüismo, la influencia positiva del bilingüismo en el aprendizaje del inglés como tercera lengua, pero lo que vemos es que si nosotros conseguimos de alguna manera estimular más esos posibles beneficios, podemos llegar más lejos. Una de las investigaciones que hemos realizado últimamente es con la escritura en 3 lenguas y lo que hemos visto es, lo podemos ver aquí un poco, normalmente yo también he trabajado durante años mirando a ver cómo es el inglés comparado con lo que es el hablante nativo o lo que debe ser, ¿no? Ignorando totalmente el resto del repertorio lingüístico, por eso son páginas en blanco. Lo que estamos mirando ahora desde un punto de vista no solamente de investigación, sino también como propuestas didácticas, vamos a ver al hablante como multilingüe y vamos a ver a la vez lo que produce, lo que escribe en euskera, en castellano y en inglés. Entonces lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en este estudio
que está publicado en Modern Language Journal. En este estudio lo que hicimos fue pedirles a los estudiantes de secundaria que hicieran una redacción en euskera sobre un tema con una foto específica, que hicieran una descripción en euskera o una historia que contaran, les dimos las dos opciones. Luego, 15 días más tarde, con otra foto diferente en castellano y 15 días más tarde en inglés. Temas diferentes, pero queríamos ver qué encontramos, si son, al ser hablantes multilingües, qué podemos encontrar cuando miramos, en vez de mirar cómo está de bien o de mal respecto al hablante nativo, vamos a ver las tres redacciones. Bien, lo que vemos, por ejemplo, es un ejemplo, pero tenemos, os puedo pasar más información sobre esto que estamos trabajando y nos parece muy interesante. Un alumno que en inglés, cada uno a su nivel, obviamente saben escribir mejor en las dos lenguas propias que en inglés. En inglés, este alumno está utilizando al escribir muchísimos términos de colores. El mismo alumno en castellano, es un poco más largo, también en otra redacción diferente, con un tema diferente. Y en euskera también. Esto es un ejemplo. Otros lo que hacían era pues que organizaban la redacción diciendo arriba a la izquierda y tal, a la derecha un poco más, totalmente ordenada la redacción según el espacio. Otros lo que hacían era incluirse ellos mismos y contar una historia. Pero lo que estamos viendo con esto es que somos la misma persona en las distintas lenguas y nos dimos cuenta del potencial que puede tener, claro, si enseñas a escribir ciertos aspectos de la redacción que son comunes a las tres lenguas, porque no estamos en unas distancias, digamos, de la manera de organizar una redacción que sean enormes y que no podamos aprovechar nada, pero si enseñas ciertos aspectos que no son el vocabulario en este momento ni es la gramática, pero cómo organizar un texto en una lengua y luego lo practicas en las otras lenguas, puedes aprovechar mejor los recursos multilingües. Y trabajamos en este sentido y bueno, lo hemos desarrollado también más para vocabulario y demás. El tercer elemento que tenemos y que nunca lo podemos perder de vista es el contexto social. El contexto social, cómo se están utilizando las lenguas, y aquí yo siempre digo, no hay que pedir milagros al sistema educativo tampoco. O sea, nosotros sabemos, podemos decir, en Suecia o en Holanda aprenden mucho más inglés que aquí. Sí, por supuesto, por supuesto. Son países que desde pequeños tienen sus vacaciones en otros países y se tienen que defender con sus padres cuando van a otros países en inglés. Son países en los que no se doblan las lenguas. No hablamos ya de televisión, los alumnos nuestros ya casi no utilizan tanto la televisión en ese sentido, en las series, en internet, no sé, o sea, tienen acceso en inglés. Son países con lenguas germánicas, que están mucho más próximas. O sea, hay muchos, y ahí son países en las que la generación anterior de los padres ya habla inglés. Entonces, hay muchas más razones, pero no podemos pedir tampoco a los centros educativos que hagan milagros, o sea, porque el contexto socioeducativo está ahí, lo mismo que pasa con euskera y con la utilización del euskera en contextos castellanoparlantes, ¿no? O sea, que tampoco podemos... se puede contribuir, y de hecho, por ejemplo, en el caso del euskera, en Navarra, también en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando vemos las encuestas sociolingüísticas, podemos ver que está mejorando, y si mejora, sí que sabemos que es principalmente gracias al sistema educativo. Entonces sí que tenemos influencia, pero tampoco se puede considerar todo. Bien, lo que os quería enseñar era este ejemplo, ¿no? Este ejemplo es adolescentes modelo D en Donostia por WhatsApp, ¿no? Ser modus, ondotasu, ondo, te he visto. Ya, yo también, pero estabas lejos. Jejeje, barca por no saludarte, chicas, podéis imaginar. Jajaja, las hay, te he visto también con el skate. Bueno, esto existe, esto sucede, y esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos, bueno, esto está funcionando en la comunidad de práctica de estos alumnos, o sea, entre ellos utilizan esto, ¿no? Nosotros sabemos que en los centros educativos también queremos
que desarrollen una competencia académica y que sepan escribir un texto que sea solo en euskera, solo en castellano, solo en inglés. Pero yo creo que tenemos que trabajar mucho también en pensar ideas de cómo aprovechar, digamos, de cómo no ignorar este tipo de prácticas del todo, como solemos hacer, sino ver cómo las podemos... hay que crear una conciencia lingüística de los distintos contextos sociales y cuándo se pueden utilizar y cómo los podemos utilizar. Bien, lo que voy a pasar es al tema de translanguaging, que es algo que nos puede dar un poco de una visión de esto. El origen de translanguaging, que ahora es un concepto que en multilingüismo se está utilizando cada vez más, viene de la educación bilingüe. Y esto es importante. La educación bilingüe en Gales, que es uno de los sistemas de Europa que más se parece al sistema, a la situación del galés, es un poco más débil que la del euskera, pero tiene bastante apoyo institucional y se parece bastante, porque las lenguas son diferentes, tienen diferente origen. Y la práctica de translanguaging la creó un pedagogo en la práctica, y es sobre la idea de dar input en una lengua y output en otra. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en Gales tienen un texto que está en inglés, que tienen más acceso, obviamente hay más textos en inglés que en Gales, pero luego lo trabajan en Gales, dentro de la misma clase, o sea, dentro del aula. Este trabajo de Gales se ha adaptado, Ofelia García ha trabajado mucho el tema de translanguaging, pero lo ha adaptado a otro contexto diferente y digamos que lo ha cambiado bastante, porque lo adapta mucho al tema de los hispanoparlantes en Estados Unidos y habla, y además va bastante lejos con el tema de decir que no existen las lenguas, hay recursos y hay un repertorio totalmente único. Y lo utilizaré, o sea, se ha utilizado mucho en este contexto, pero hablando más bien de lo que nosotros distinguimos entre lo que sería un translanguaging pedagógico dentro del aula planificado y un translanguaging espontáneo, que en el contexto de los hispanohablantes que hablan lo que en otros... a Ofelia no le gusta el término, pero que sería lo que antes se llamaba Spanglish, como se habla de euskañol, ¿no? Spanglish sería como legitimizar ese Spanglish porque de esa manera está legitimizando la forma de hablar de las minorías, lo cual presenta ciertas diferencias respecto a legitimizar euskañol, porque en ese caso, o sea, por eso estamos reflexionando mucho sobre este tema, porque legitimizar euskañol, el peligro, o sea, el español no se pierde porque aceptemos Spanglish, pero el euskera sí se podría perder si aceptáramos todo el mundo hace euskañol y ya está. Por eso hay que respetar en ciertas prácticas, puedes decir igual, entre los alumnos tal pueden hacer en algo informal, pero también necesitamos el que puedan comunicarse en euskera solamente, o en castellano solamente, o en inglés, francés. Por eso distinguimos entre estos dos tipos de translanguaging, que también los podemos ver un poco como un continuum, porque a veces con un translanguaging, o sea, planificado o no planificado, a veces puede ser totalmente pedagógico y el profesor lo ha improvisado un poco, o sea, que no es tampoco una dicotomía, es más bien un continuo. Vemos que puede haber ciertas funciones que pueden ser sociales y afectivas si utilizamos otras lenguas también en el aula, puede servir para gestionar el aula y también puede servir para la comprensión, para facilitar la comprensión. Entonces voy a pasar a explicar un poco cómo estamos en un proyecto que hemos trabajado, bueno, es en un centro público en primaria, quinto y sexto, es en Durango, es Landaco, se llama el centro público con el que hemos estado trabajando, y hemos intentado ver cómo podemos trabajar el tema de translanguaging pedagógico en el aula, pero siempre teniendo en cuenta la situación también, pues claro, del euskera como digamos es un modelo D, como eje, y teniendo en cuenta
que cada vez la sociedad, los padres están pidiendo también más inglés, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar para que los recursos lingüísticos del alumnado se utilicen para que aprendan mejor las lenguas y para que tengan una conciencia sobre la utilización de las lenguas? Aquí solamente tengo tiempo de dar unos ejemplos. Nos hemos basado sobre todo en lo que sería vocabulario, pero con el fin de desarrollar la comprensión lectora, y hemos trabajado también escritura. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es, y está relacionada también con el paisaje lingüístico, porque van a hacer fotos por la calle y demás, y después o las sacamos de internet, en algunos casos de inglés, pero lo que vemos es un poco que tengan desarrollar la conciencia metalingüística por medio de, por ejemplo, de palabras compuestas, y viendo cómo se forman palabras compuestas en las distintas lenguas. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en muchos casos, en el caso de las palabras compuestas, el inglés está más cerca del euskera que del castellano, que muchas veces nos parece que el euskera nunca se parece a nada, pero, por ejemplo, liburudenda, liburu, más denda, pero entonces la comparan a la vez con bookshop, y librería, y se dan cuenta que, aunque estamos hablando de palabras compuestas, librería sería un falso cognado, ¿no? que no funciona en este sentido, porque librería no es library, y de paso explicaríamos esto, pero lo que hacemos es, claro, no solamente damos una lista de palabras ni esto, sino que es que las descubran ellos en el contexto social o añadiendo o buscándolas por internet, y que entonces vayan poniendo nombres de tiendas, o como veis ahí, Loradenda Flower Shop. Me coincide inglés con euskera, pero no la pongo en castellano porque en castellano no floristería es lo mismo que pasa con librería, ¿no? Entonces, buscar, o sea, ejercicios en los que se den cuenta, o sea, la idea es que luego cuando lean un texto, si no conocen una palabra, pues también utilicen sus recursos multilingües de otras lenguas y que intenten ver si pueden dividir esa palabra en dos partes y demás. También lo hacemos, por ejemplo, buscando en un texto ciertas palabras. Esto es un texto en inglés, entonces funny, qué tipo de to have fun, ¿no? Y entonces ver qué tipo de palabra es y cómo sería esta, para ver si coincide o no coincide, y si en otras lenguas también, o sea, si tenemos aunque no coincida la raíz, porque no sea un cognado, cómo se derivan las palabras en otra lengua. En cuanto a producción escrita, por ejemplo, estamos trabajando en temas de texto, o sea, dentro de ciencias, por ejemplo, en inglés, CLIL, ¿no? Estamos viendo que para entender un texto, estamos viendo cómo las palabras pueden ser cognados, o sea, que la misma palabra, identificar las palabras que son las mismas o del mismo origen en inglés, en castellano y en euskera. Es muy interesante que, por ejemplo, en ciencias hay muchísimas palabras en los textos que podemos utilizar de esta manera también con euskera, porque siempre nos parece que con euskera no, pero también en estos casos se puede, en términos técnicos, se puede utilizar muchísimo con euskera, pero se dan cuenta, y entonces no solamente al leer un texto en inglés, sino que al leer un texto en euskera o un texto en castellano también pueden pensar en los recursos que tienen. También vemos fórmulas y verlas a la vez, ¿no? Cómo se empieza un cuento, en una historia, en las tres lenguas, y compararlo. Esto lo hacemos tal y como lo hemos trabajado en las clases de euskera, castellano e inglés a la vez, pero se podría trabajar en otras clases también. Descripciones, por ejemplo, el explicar cómo realizar una descripción en euskera y luego aplicarlo a otras lenguas, que podría ser hacer una descripción en euskera, pero a veces no lo hacemos sistemáticamente en las tres lenguas, entonces, porque sería muy repetitivo volver ahora, la descripción en castellano ahora, la descripción... Entonces, por ejemplo, hacer una descripción en inglés, que será bastante más breve o lo que sea, pero sabiendo cómo es la organización y que vale para las otras lenguas. Bien. Entonces, un poco resumiendo un poco las ideas que tenemos, es un enfoque multilingüe
que partimos de considerar al alumnado como multilingüe o multilingüe emergente. Y aquí estamos desarrollando, por una parte, la conciencia y la competencia metalingüística, o sea, de cómo funcionan las lenguas, pero utilizando las 3 lenguas a la vez. Lo hemos hecho, se podría hacer con cuatro lenguas. Yo siempre pongo un ejemplo de que cuando veo a alumnos de secundaria en francés, por ejemplo, con todas las instrucciones de cómo formar el passé composé, ¿no? que son, digamos, pues cuando el verbo tal, cuando tal, dices, bueno, pero esto no puedes hacer aquí una especie de atajo diciéndoles, si saben euskera, pues utilizas como con los auxiliares que funcionan los mismos, ¿no? Que en euskera se suyale, ¿no? Juan Nais, si pones Eisan va a ser être, y si pones en casi todos los casos, puede haber unas excepciones, pero ¿por qué vamos a la 4ª lengua como si no saben nada de antes, ¿no? Ese es el tema. Entonces es la idea de la conciencia metalingüística y también, y es muy importante hoy en día por la diversidad de nuestras aulas, lo que es la conciencia multilingüe y la conciencia intercultural. Y este es un tema muy importante, no solamente por el alumnado inmigrante, que por supuesto reconocer sus lenguas, aunque no sean parte del currículum, es importante, sino también para el euskera. Hemos detectado, ¿no?, que en el caso del euskera quizá estamos en algunos casos en la comunidad autónoma vasca, como está universalizado, digamos, como está universalizado el euskera, hay algunos casos, o sea, lo que sería una conciencia de apoyo, de tener una identidad euskaldun en los modelos en euskera, está bajando bastante. Pero lo que sí es muy importante, y quiero mencionar también lo que ha comentado Joaquín sobre las ventajas del multilingüismo, que pueden ser, o sea, que el aprender, el saber euskera y el saber castellano puede mejorar el aprendizaje de otras lenguas, y el multilingüismo puede tener ventajas. Entonces, puede haber otras razones, aparte de lo que sea la identidad euskaldun, para estudiar euskera. Y porque es útil y porque es una lengua propia del territorio. Lo que consideramos es el cambio entre, digamos, la perspectiva más monolingüe sería que las lenguas se contaminan. Vemos que en vez de esto las lenguas son un refuerzo, que vemos que el multilingüismo tiene que ser equilibrado, todas las lenguas igual a un nivel ideal. Esto no existe, dependen totalmente de los distintos recursos del hablante, del contexto social, de cuánto practicamos cada destreza en cada lengua. La referencia a la sociedad monolingüe ideal, que no cambiarlo por una referencia a lo que es ser multilingüe. Nosotros utilizamos, o sea, vemos que la perspectiva más monolingüe es: en la primera lengua tengo mucha competencia, luego un poco menos en la otra, pero las tenemos y un poco menos en la tercera, como 3 flechas separadas, y la cambiamos por: las lenguas tienen partes que son separadas, obviamente, pero vamos a intentar aprovechar para beneficiarnos de este multilingüismo y del multilingüismo que ya tienen los alumnos. Vamos a intentar utilizar la parte que es común. Y bueno, quiero terminar con las palabras de un profesor de un curso. Nosotros estamos trabajando en investigación y también en cursos de formación a profesorado sobre estos temas, y en un curso de formación, en un fórum que teníamos, me gustó mucho lo que escribió un profesor joven y que era bastante nuevo, que lo escribió en inglés, pero me dijo mi tutor que dijera a los alumnos que, como era profesor de inglés y que no podía entender ni euskera ni castellano, su intención no era mala, pero le dije que eso es una mentira. Le dije que no es real y le pedí que yo no debería esconder el hecho de que soy multilingüe. De hecho, estoy muy orgulloso de ello, y pensé que los alumnos tenían que saber también que el objetivo es ser multilingüe.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josone, galdera batzuk ere iritsi dira, interesgarriak denak. Bat aukeratzeagatik, ez eta berriro diot, saiatuko direla gero denak erantzuten, eta ikusiko dituzue galdeak eta erantzuten. Badago bat, ez duzu uste English euskera traslan horri lehen dakatu. Joan da? Bai. Ez duzu uste English euskera horri lehentasuna eman baztaionik. Gaztelania da berez referentzia dominante inguruan eta honek euskararen garrantzia indartuko luke. English eta euskera, ulertzen dut, ingeles eta euskera indartzea berez, ez dut litzake, ez dut luke horrek lehentasuna izan behar, eta erdera berez, gaztelania da berez referentzia dominantea inguruan, eta honek euskararen garrantzia indartuko luke, indartu ingelesa eta euskera. Ulertzen dut, galdera dela, euskera eta inglesa indartu behar direla eta ez gaztelania horretan. Bai, hori planteatu dugu eta, gu ibili nuena oso, nolabait, hausnarketa sakona egiten euskera eta translanguageen. Zer harta daiteken hor, eta, badugu, garatu ditugu post-printzipio horretarako, kontzientzia metalingüistikoa eta kontzientzia lingüistikoaz gain, badugu baita ere translanguageen espontaneoa edo horrela, baina badugu beste argitaratu dugu artikulo bat honekin, eta da beste arlo bat eta beste bi printzipio, eta dira, bat da euskerak arnasguneak behar dituela, hori garbi dago, ez bakarrik maila soziolinguistikoan, baina eskolan ere bai. Ez da bakarrik, dena translanguageen, ez da dena translanguageen. Arnasuneak behar dira, eta euskeraz bakarrik erabiltzeko aukera egon behar da eskolan. Hori badugu, erabiltzeko, egon behar dira, gune batzu euskeraz bakarrik hitz egiteko, edo euskeraz bakarrik idazteko, edo irakurtzeko, eta bar. Hori da bat, eta gero, pentsatzen dugu euskera beharrezkoa izan behar dela nolabait komunikazioa edo sortu behar ditugula aukerak euskera beharrezkoa izateko. Hau esate baterako, gertatzen den batzutan diskurtsoekin. Diskurtsoekin gertatzen da batzutan itzultzen dela euskaraz eta gero den erderaz edo alderantziz, baina batzutan informazioa ez da guztiz berdina. Eta gure joera, ikusten dugu joera bat informazioa zerrepikatzeko. Baizik eta informazioa emateko diskurtso batean euskeraz, zerbait esatea, eta gero beste zerbait erderaz. Eleaniztuna, elebiduna edo baldin basara, dena onartzen duzu. Ez basara, elebiduna galtzen duzu zerbait. Nik uste dut hortik eta jo behar dela baita ere. Esate baterako, baldin badaude bilerak eskola batean gurasoekin, nigo gogoratzen naiz nire semearen eskolan, nola dena zen bikoitza eta benetan aspergarria elebidunentzat. Ze ematen zen dena hizkuntza batean gauza bakoitza errepikatuz. Orain nik uste dut aldatzen ari dela pixkat. Eta esaten zu, agian esaten du euskeraz, PowerPoint dago erderaz edo alderantziz zerbait, baina ez duzu dena errepikatu behar. Eta horrek egiten du nolabait beharra euskara erabiltzeko. Eta nik uste dut hortik ere eskoletan egin daitekela zerbait. Beharra naiz eta egin daiteke baita ere nik uste dut asko hiztunak formatzeko naiz eta interlokutoreak ez jakin euskara ulertzen baldin badu jarraitzeko euskeraz. Eta hor badaude, iniziatiba batzuk daude, belarri prest, eta guk erabiltzen badugu hiru hizkuntzetan eta gaztelania ere sartzen baldin badugu, da errekurtso hori ere badugulako. Eta batzutan izan daiteke, hori ez direla konturatzen euskeraz, ere aukera dagoela konparatzeko eta gaztelaniaren bidez zubi bezala egiten duela zenbait kasutan.
Baina hori eskola bakoitzean ikusi behar da, gero indarra serie eman. Osa, izan daiteke behar dugula euskera askoz gehiago indartu eta egiten dugula, azaltzen dugu zerbait hizkuntza batean, baina gero egiten ditugu, honekin lan egiten dugu gero euskaraz gehiago ekarri izan behar dugu zertarako eta ze testuinguru bakoitzean zein den hizkuntza gehien landu nahi dugun hizkuntza edo landu behar dugun hizkuntza. Zongi, esatzea atzatik egi, emango dugu eskerrik asko jasone, emango dugu paso gaitu